Hola amigos de UNAV Radio, bienvenidos a un nuevo espacio en el que hablamos de los temas que son de interés para la comunidad en general. Quiero contarles que este sábado 15 de abril en Barichara se hace el lanzamiento del libro Generación de un diagnóstico de la situación actual de los caminos históricos de Santander. Nos acompaña en este momento uno de sus autores, el profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Alex Garzón. Alex, bienvenido a UNAV Radio. Muy buenas tardes, gracias Javier. Bueno, Alex, en Barichara se hace el lanzamiento de este libro, Generación de un diagnóstico de la situación actual de los caminos históricos en Santander. Cuéntenos qué se encontró en términos muy generales para ir luego desarrollando poco a poco el contenido de este diagnóstico que ustedes realizaron por los caminos históricos de Santander. Bueno, en primer lugar, digamos, la curiosidad, digamos, de parte mía de conocer algo que yo había escuchado mucho, que son los caminos de Santander. Esos caminos antiguos, reales, históricos de Santander. Entonces, el encontrarme con la información previa y contrastarla con el ejercicio de investigación sobre los caminos. Eh, digamos que adelantándonos un poco, invitando a las personas que lo puedan descargar, que es un libro virtual, eh, pues hay una sorpresa no muy agradable, que es la pérdida y el deterioro del patrimonio arquitectónico y patrimonial, específicamente de los caminos reales en Santander. O sea, no es muy agradable la noticia, pues. Bueno, ya vamos a ir más adelante a entrar en detalle sobre esos hallazgos. Para la comunidad de Santander, para los santanderianos en general, es muy familiar el tema de los caminos históricos. Los han visto seguramente quienes han ido por los diferentes municipios de este departamento, particularmente por los lados de Barichara, Guane, por ahí hay mucho de lo que todavía se conserva como estos caminos. Vamos, quisiera que nos contara un poco cómo fue el proceso de la elaboración de este libro, de dónde surge la idea o la necesidad de hacer este diagnóstico y cómo es el proceso de elaboración en general del libro. Bueno, digamos que parte de una premisa o de una necesidad de las personas interesadas en el recorrer los caminos. Es decir, la idea original salió de parte del arquitecto Gilberto Camargo, que es un famosísimo arquitecto defensor de los caminos Caminante muy activo. de toda la vida. Y él, digamos, le pasó la propuesta a la gobernación en frente a conservar lo que hay y lo que se ha recuperado. Es decir, desde los últimos, digamos, unos 10 años para acá, el Estado, algunos gobiernos locales se han preocupado por el tema de los caminos, pero ha sido por una necesidad de los grupos de caminantes en Santander en general, el Socorro, en San Gil, en Barichara, en la propia Bucaramanga, que van allá y recorren esos caminos, pero no había una, digamos, una actualización de esos caminos y había una preocupación porque cada vez que pasaban por los caminos, pasaba un año y encontraban que había deterioro, se perdían, ya no los dejaban pasar, le ponían cercas o habían barricadas que dejaban suelto ganado o cabras o lo que fuera y no se podía recorrer. Entonces, el arquitecto lo que hizo fue, digamos, adelantar esa gestión con la gobernación para decir, está pasando esto, ¿por qué no adelantamos un diagnóstico para que en algún momento el Estado pueda llegar a proteger estos caminos y que haya un proceso de salvaguarda de los caminos reales? Y digamos, surgió la idea de la propuesta de preparación de esto, o sea, contrastar lo que había de información anterior con la que de hecho hicimos en el proceso de investigación. Supongo, presumo que debió haber hecho el recorrido por los casi 300 kilómetros de caminos históricos que hay en Santander. Sí, en efecto, fue una tarea de aproximadamente unos 8 meses, contando pues con todo el tema de preparación. Fueron 8 meses de mucha caminata, de mucho sol, de muchas montañas y de muchos paisajes muy bonitos. Bueno, les cuento, Alex no es santanderiano propiamente, lleva ya algún tiempo aquí con nosotros en el departamento. ¿Qué lo sorprendió en estos recorridos por los caminos históricos de Santander? Bueno, primero, en lo personal, la curiosidad de reconocer algo que
en temas técnicos, digamos, en turismo, se llama el paisaje cultural y el paisaje natural, porque siempre es como un ejercicio de reconocer ese territorio nuevo que estoy recorriendo. Como no soy de acá, yo quería saber dónde estaba ubicado. Y me dio siempre la curiosidad, o sea, de recorrer, de mirar qué se hace, qué se vive, qué se dice, cómo se habla, qué se come en estos diferentes lugares. Y pues ustedes tienen en general, el departamento de Santander tiene un paisaje que es muy famoso y de hecho por fuera del departamento se conoce que Santander es un polo de desarrollo a partir de ese patrimonio natural y cultural. Entonces yo decía, quiero recorrerlo. Entonces aproveché la coyuntura de haber pasado el proyecto con el arquitecto y recorrer estos caminos. Bueno, como decía al principio, es muy común que cuando vamos a Barichara, por la zona de los comuneros, por la zona de Guanentá, encontremos este tipo de caminos. Pero ¿en dónde más hay caminos históricos en Santander? Bueno, dentro de los procesos de previos de sondeo que hicimos a nivel teórico o de recorridos del tema histórico de los caminos, pues nos encontramos que en todos los pueblos que hay en Santander hay caminos reales. Hay algún remanente de algún tipo de quedado a un reducto de camino. Pero, digamos, está desarrollado el camino a partir de hechos históricos. Entonces, la historia de Santander es tan rica para el país porque tiene muchos hitos históricos. Entonces, los procesos de colonización, los procesos de comercio entre las diferentes culturas indígenas precolombinas, todo el desarrollo de las rutas comerciales, la entrada de todo el comercio del Caribe y, digamos, todo eso dejó una huella en el paisaje que se llaman los caminos. O sea, hacer esa trazabilidad fue muy interesante encontrarnos porque hay muchas rutas en muchos lugares. Cada uno de los asentamientos tenía algún grado de importancia para un interés particular para el país o para las personas que estaban ahí y servían como fuente de comunicación y comercio, por ejemplo, Pero básicamente. podríamos decir que hay este tipo de caminos en las 6 provincias del departamento. Sí, claro que sí. Ya no son, digamos, no están todos los que son o uno se ha transformado, pero todas las regiones, todas las provincias tienen caminos. También es muy común dentro de las leyendas populares hablar de Leo von Lengerke como uno de los pioneros, de los realizadores o constructores de estos caminos, pero como usted lo acaba de mencionar, viene también de la época precolombina, muchos de esos. ¿Quién construyó, quién ha construido a lo largo de la historia esos caminos? Bueno, en primer lugar, digamos que la necesidad humana de ampliar su territorio para mantener sus condiciones materiales de existencia ha hecho que tengan asentamientos. Cada vez que se coloniza un espacio, un territorio, se necesita que del lugar previo se comunique con ese lugar nuevo y se establezca una ruta para poder establecer un vínculo con ese nuevo lugar. Entonces, la lógica siempre fue donde yo consigo algún tipo de recurso natural, agrícola, minero, y regreso como a mi asentamiento principal, ha sido como el punto y los nodos dentro de los itinerarios, digamos, de cultura o económicos de los asentamientos. Entonces hay varios momentos. El precolombino era como toda la lógica histórica en los procesos de intercambio de mercancías o culturales entre muiscas, guanes, huaches, panches, todo el tema precolombino, indígena precolombino, y luego posteriormente todo el ejercicio de la adaptación de estas mismas vías, digamos, usadas por los procesos coloniales. Y después el desarrollo de lo que llamaríamos el proceso de modernidad y de comercio, digamos que el país entró después del siglo XIX y principios del XX. Eso es como los grandes hitos de este ejercicio de las huellas del país a partir de los caminos. Bueno, entiendo, han tenido diferentes usos de acuerdo con cada época, pero ¿cómo podemos caracterizarlos? ¿Cómo podemos identificar este tipo de caminos? ¿Que hay algunas características De particulares? acuerdo. Digamos que hace referencia a hay rutas, hay caminos, hay senderos, hay trochas, lo que llamaríamos trochas. Entonces hay unos caminos que son más desarrollados en donde hay un proceso de intervención arquitectónica o de ingeniería
que, digamos, eran los caminos centrales que generaban la mayor cantidad de tránsito entre un asentamiento y otro. Entonces, por ejemplo, cuando mencionas lo de Geo Bollengerke, es que la misión alemana lo que hizo fue desarrollar y fortalecer ese tema del tránsito de los caminos. Entonces, la misión alemana lo que buscó fue hacer mucho más eficiente la comunicación entre estos diferentes polos de desarrollo económicos, agrícola, minero, de comercio, de lo que tú fueras, de lo que se encontrara, a partir, digamos, de intervenciones. Es decir, no es lo mismo que transite un sendero para una persona, que básicamente hacía referencia a los caminos indígenas, a los senderos indígenas, a un camino indígena, que, digamos, tiene una inclinación diferente, y a hacer ahora un camino en donde el tránsito era una mula de ida, una recua de mulas, 40, 50, 200 mulas de ida, y otras personas que estuvieran de vuelta. Entonces necesitaba un desarrollo, digamos, arquitectónico y de ingeniería distinto. La inclinación son diferentes, las obras de arte implicadas para eso, la escorrentía, el manejo de derrumbes, los taludes, todo ese tema son absolutamente diferentes y se podría marcar como procesos históricos. Entonces los senderos y los caminos precolombinos tienen unas características donde la calzada pues es un poco rudimentaria, donde no hay, digamos, una intervención de ingeniería tan fuerte, son muy escalonados, tienen muchísimos escalones, y digamos los que son, digamos, posteriores tienen más un desarrollo de una calzada con una serie de, digamos, de piedra, generalmente es de piedra, donde hay losas que son hexagonales, tienen una forma particular para que generen una calzada firme y no se deteriore. Por eso han durado tanto algunos caminos de estos. Y los que encontramos ahora, que es la transformación de ese, pues le pasan un bulldozer por encima y se vuelven caminos de terracería, caminos de herradura, que posteriormente son otra vez pavimentados, y bueno, ya es como el proceso de la modernización. Bueno, ¿qué dice el inventario? Más o menos hay un número aproximado, certero, de caminos que quedan, qué porcentaje se conserva, en fin. Bueno, metodológicamente lo que hicimos fue agrupar los caminos que quedan. Es una red de caminos que hay entre diferentes provincias, como lo mencionabas, pero que buscan como metodológicamente lo hicimos como por rutas. Entonces hay una ruta que es una ruta del comercio que era entre Santander o Colombia y Maracaibo. Ese es uno de los caminos que es transversal a todo lo que se llama el Cañón del Chicamocha, que es transversal, comprende Bucaramanga, Girón, Zapatoca, Barranca, todo este tema. Hay una hacia Málaga y hacia Venezuela. Ese es uno. Hay otra ruta que tiene que ver con el desarrollo de los procesos de independencia, que es la ruta comunera, como todo ese ejercicio del movimiento histórico, y las rutas de comunicación y comercio de los indígenas. Eso fue como que nosotros en general logramos como determinar. Y de lo que quede, digamos, en cifras, ya siendo muy puntual, la Corporación Nacional de Turismo en la década de los 90 hizo un inventario previo donde dataron más o menos unos 850 kilómetros de caminos, y en el recorrido que hemos hecho hemos encontrado que aproximadamente se ha perdido más del 50% de esos kilómetros, y ahora actualmente yo creo que estaríamos rodando entre 350, 380, 400 kilómetros que queden ahorita. Y lo digo porque, el libro, el proceso de investigación terminó hace 2 años. Salimos de pandemia, se podía caminar porque no había nadie y era muy interesante caminar esos lugares y recorrerlo de esa manera casi solitario. Bueno, Alex, estamos hablando con Alex Garzón, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien es coautor del libro Generación, de un diagnóstico de la situación actual de los caminos históricos de Santander, cuyo lanzamiento es este sábado 15 de abril en Barichara. Alex, ¿cuál es el valor cultural de estos caminos? La pregunta es muy, digamos, importante y pertinente. Hay una necesidad sentida de las personas en identificarse con ese paisaje natural o con ese paisaje cultural, porque eso hace que se genere esa idea de ser santandereano. La idea es la santandereanidad y está asociado a ese paisaje.
la pérdida de cualquier rasgo cultural, digamos, que hiere ese proceso de identidad. La necesidad de recuperarlos, de salvaguardarlos, de reconocerlos, de reutilizarlos o de reconfigurar su valor, digamos, patrimonial o cultural, son importantes para varias cosas. Una, para ese proceso de identidad, y otra porque son elementos que hoy en día pueden ser, digamos, recursos dentro de nueva generación de, por ejemplo, rutas culturales, recorridos gastronómicos, em, recorridos históricos, ¿sí? Porque como te decía, cada camino tiene su propia historia, o sea, contiene interpretativamente tiene mucha historia. Tú puedes hacer el recorrido entre Barichara y Guane hablando de todos los fenómenos precolombinos, o puedes hablar de la historia, o puedes hablar del proceso de desarrollo industrial, o puedes hablar de la modernidad en Colombia, de la pérdida, del impacto ambiental, pues la temática son impresionantes, son muchas. ¿Para su conservación se pueden declarar como patrimonio cultural? En efecto, es un camino, el camino de declarar los caminos es un proceso que va de voluntades. Primero, la comunidad tiene que ponerse de acuerdo en reconocer que es un bien patrimonial y que es importante para esa comunidad como un elemento identitario. Hay que hacer un proceso de investigación sobre qué, digamos, rasgos culturales, históricos, patrimoniales, arqueológicos tiene ese camino, por qué es importante para las personas, y eso elevarlo a una instancia gubernamental para que este camino aparezca en instrumentos, digamos, de planeación o de desarrollo económico de los municipios. Plan de ordenamiento territorial, esquema de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial, que se puedan escalar y que se declaren, que sean reconocidos para, digamos, en instancia superior, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, lo reconozca en un proceso de investigación también. Mandan técnicos, por ejemplo, antropólogos, o mandan sociólogos, o mandan historiadores, que le den validez a ese ejercicio de reconocimiento local, pero siempre tiene que hacerse por vía del gobierno. Claro que la comunidad organizada puede llegar a adelantar estos procesos. ¿Cuál es la repercusión de declararlos patrimonio cultural? Bueno, cuando uno declara un camino como un bien de interés cultural, genera varias situaciones. Primero, que se garantiza la protección del mismo, o sea, que no se deteriore, que no se intervenga, que no se pueda vender, que tenga una salvaguarda como tal. Hay una protección jurídica, una protección legal frente al tema de eso. La otra es que hace parte del patrimonio de la nación. Eso implica que tiene unos recursos para ser invertidos ahí, para el mantenimiento y para la difusión y la promoción de, digamos, de los servicios o los productos asociados a ese bien. Y digamos que el impacto social y económico que genera tener un camino, camino real declarado o algo así, un camino patrimonial, es que a las personas habitantes y a los vecinos del camino, digamos, les viene una idea de visita, es un proyecto de un recurso turístico importante para ir a recorrerlo, para reconocer el tema de la cultura, para reconocer su gastronomía. Es un escenario para intercambio cultural con otras personas que quieren conocerlo. Digamos que una nota al pie es que a Santander lo visitan muchísimos extranjeros y los visitan por los caminos. O sea, usted ve mucho extranjero caminando por Santander y diciendo qué camino tan bonito, no sé por qué no había encontrado esto antes acá. Eso es muy interesante. Bueno, volvamos al libro. ¿Cuáles serían, no sé, número se lo dejo a su buen criterio, las conclusiones principales de lo que ustedes encontraron en este proceso de investigación y de trabajo? Ok, hay una red de caminos que deben conservarse, que es un tercio de lo que hay, está en estado crítico, es decir, que está a punto de perderse. Hay que ir a recorrerlos de nuevo. Hay un número de caminos que yo creo que es más de lo que encontramos nosotros, que está protegido y que está reconocido. Hay inversiones dentro del presupuesto público que se volvieron o se materializaron en recuperar caminos. Estoy hablando de
de Los Santos Jordán, por ejemplo, Cabrera Barichara, Barichara Guane, Guane Puente Rueda Zapatoca. En esto, en los últimos 10 años ha habido una inversión importante en esos caminos porque el propio Estado ha visto que hay una necesidad y han invertido. El tema es difundir, o sea, hay muy poca difusión. También está que hay muy poca asociación de iniciativas comunitarias o comerciales, digamos, alrededor de los caminos. También hay muy poca interpretación histórica sobre los caminos, o sea, hay un desconocimiento que se ha perdido sobre el tema de los caminos. Hay muy pocas personas que deciden recorrerlos nuevamente. A nivel paisajístico, ustedes tienen unas joyas grandísimas en Santander. Eso es otra cosa, que los caminos son muy bonitos. Acá son unos caminos hermosísimos. El paisaje del Cañón de Chicamocha es un polo de desarrollo económico y cultural de acá, pero fundamental. Otra conclusión, hay una pérdida fundamental. Sí, hay una amenaza frente al tema. Hay unos temas de impacto sobre el camino que son importantes. Por ejemplo, las actividades agrícolas y la expansión de eso ha generado un impacto frente a los caminos y bueno, frente al paisaje en general. La extensión de la ganadería ha afectado también eso. De los datos que yo recuerdo ahorita, lo que encontramos. A ustedes, los oyentes, les cuento que en casi 200 páginas, 195 páginas creo que tiene el libro, hay fotografías, hay mapas, hay información sobre lo que se encuentra allí en cada uno de esos caminos que les va a ser útil como temas de consulta. El libro es digital. ¿Cómo lo pueden conseguir los interesados? ¿Se puede descargar? ¿Cuál Sí, sería la manera? el link para la descarga y para la consulta de este libro digital en su primera revisión está en la Gobernación de Cundinamarca, dentro de la Secretaría de Cultura. De Cundinamarca de De Santander. Cundinamarca, perdón, no de Santander, discúlpeme. Es que se me pega a mi territorio todavía y lo siento. De Santander. Y en la Sociedad Colombiana de Arquitectos también está el link. Y hay otro lugar, se me olvida, el Consejo Regional De arquitectura. de Arquitectura en Ok. Santander. Entonces ahí los interesados pueden descargarlo sin ningún Sin costo, ningún es costo. totalmente libre. Sí, señor. Alex, muchísimas gracias por contarnos de este libro, Generación de un diagnóstico de la situación actual de los caminos históricos de Santander. Tengo que leerlo porque el título es bastante extenso. Muchísimas gracias y felicitaciones por esa Javier, publicación. muy amable, gracias, y lo estaré esperando, ojalá, en Barichara en el lanzamiento. Gracias. A ustedes, los oyentes, los invito pues a consultar el libro y a que continúen en la programación de UNAV Radio. Hasta una próxima oportunidad.